Señor, te damos muchas gracias que podemos estar delante de ti. Una vez más decirte, Señor, que necesitamos tanto de tu palabra, necesitamos tanto que se haga vida en nosotros. Por eso que concédenos ahora estar atentos a tu voz, a lo que tú tengas que ministrarnos a todos nosotros. Te damos muchas gracias por este párrafo que vamos a leer hoy día y entendemos que tú nos ministrarás conforme a la necesidad que nosotros tenemos y de acuerdo con tu multiforme sabiduría, conforme a las riquezas que hay en Cristo nuestro Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y nos encomendamos a ti y rogamos tu bendición, que nos asistas con tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Hemos podido ir avanzando y hoy día meditaremos en los versículos 27, 28 y 29. Antes, los versículos anteriores, 23 al 26, ya habíamos dicho algunas cosas con respecto a Moisés. Vimos la importancia que tuvieron los padres en la vida de él. Vimos que cuando él ya era grande, aprendió a tomar decisiones. Vimos que, podríamos decir así como la fe que tuvieron sus padres también la tuvo Moisés. Vimos cómo Dios también se valió o usó a la hija de Faraón cuando este niño Moisés iba a ser muerto, tenía que haber sido muerto, prácticamente era el decreto del rey que tenía que morir, y vemos cómo la misma hija del rey fue quien le salvó la vida, por decirlo de alguna manera, y lo crió en los más altos estándares que tenían en ese entonces en Egipto. Vemos también que, según nos dice el versículo 25, que este hombre Moisés, hecho ya maduro, él aprendió a tener discernimiento, a saber escoger bien. De ahí sacamos varias aplicaciones para nuestro tiempo, de esos versículos que hemos visto. Dijimos también que así como en ese tiempo había un decreto para exterminar a los niños del pueblo de Dios, de Israel, así también en este tiempo y durante toda la época de la historia de la iglesia, ha habido esto de querer exterminar al pueblo de Dios, y vemos que el faraón de este siglo, este presente siglo malo, el enemigo de las almas, como Efesios 2 dice, el Dios de este siglo, y también 1 Corintios dice que ciega la mente de los incrédulos. Entonces, vemos cómo en este tiempo también es tan necesario para nosotros vivir, como el autor a los Hebreos nos está diciendo acá, vivir por la fe. Una vez más decir que esta carta fue dirigida, los destinatarios a quienes iba dirigida
entendemos, antes del año 70 y estaba dirigida a hebreos mayormente y que ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, el autor a los hebreos se ha dedicado durante todos estos capítulos, hasta a donde vamos, se ha dedicado a hablar de la grandeza del Mesías, del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y él lo ha presentado como superior a los ángeles, ya lo vimos, lo presentó como superior a los sumos sacerdotes, a todo el sistema levítico, y nos dijo también que la ofrenda que él había llevado a cabo, la había presentado en los cielos, en el santuario de Dios. Así es que, al llegar a estos capítulos, me pregunto, ¿por qué ahora, en estos versículos, especialmente en el capítulo 11, por qué estos ejemplos? Y la respuesta que la misma Biblia entendemos, el mismo autor de los Hebreos dice, es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces él toma ejemplos del Antiguo Testamento para enseñarles a aquellos a quienes se está dirigiendo. Y entonces vemos a Moisés, que era tal vez uno de los más altas figuras de la nación de Israel. Así como lo había puesto ya antes a Abraham, ahora le toca el turno a Moisés. Entonces vemos algunas cosas importantes y que me gustaría que pusiéramos atención ahora cuando aterrizamos en estos versículos. Fíjense algunas de las cosas súper importantes que el autor de los Hebreos está tratando de decirles a aquellos a quienes se dirigió. Le dice en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Y dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí hay, hay tres posturas en esto de por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Tres posturas. Una dice que una postura es líneas de interpretación, a eso me refiero, ¿ya? Una postura dice que Moisés en su corazón decidió dejar a Egipto, entonces él desestimó su lugar de privilegio que tenía en el imperio egipcio y decidió identificarse con el pueblo de Israel, con sus hermanos hebreos. Entonces, en ese sentido, él en su corazón dejó a Egipto. Otros dicen que este dejó a Egipto se refiere al tiempo donde él, después de haber matado a un egipcio, y al verse, el pasaje en Éxodo dice que una vez que se descubrió que él había sido, tuvo miedo. Y algunos dicen que ese miedo no significaba que le tuvo temor al rey, sino que tuvo miedo de que se fuera descubierto que él había matado a alguien, ¿ya? No necesariamente el temor al rey, como dice acá. Entonces algunos dicen, no temiendo la ira del rey, dejó Egipto. Entonces dicen que él salió de Egipto y se fue a Madián, a la tierra de Madián, pero no porque le tuviera miedo al rey de Israel, perdón, al rey de Egipto, Bien, gracias. Mira qué lindo, ¿eh? Gracias al Señor. No le tuvo miedo al rey de Egipto. Entonces, vemos que esa es otra postura. La otra postura dice que realmente dejó a Egipto, está refiriéndose a que una vez que salen de Egipto con el pueblo, y dicen ahí se vio que se sostuvo como viendo al invisible, porque todas las proezas, todos los milagros que hizo, lo hizo confiando en que Dios iba a responder, y era como si él veía al invisible obrando milagros, ¿ya? Cualesquiera que sean las líneas que uno pueda tener, lo que sí deberíamos tomar para aplicación nuestra es lo que dejó a Egipto. Yo creo que aunque uno no tenga idea claramente, no se decida por cuál de estas tres interpretaciones, entonces lo que sí, para aplicarnos a nosotros, lo importante es que Moisés dejó a Egipto y lo hizo por la fe. Lo hizo por la fe. Entonces la pregunta que nos llega a nosotros es, ¿dónde está tu corazón?
¿Dónde estás tú viviendo? ¿Estás todavía en Egipto? ¿O ya has tomado, ya eres un hombre maduro, una mujer madura, y ya sabe tomar decisiones apropiadas para agradar a Dios? Dejó a Egipto. Entonces, ¿qué significó para Moisés dejar Egipto? Dejar a Egipto. Ya el autor de los Hebreos nos ha dicho algo. Pero fíjense, él, si tomara el tema de los sentimientos, él tuvo que dejar a una mujer, ¿cierto?, la hija de Faraón, que lo cobijó durante tanto tiempo. Tuvo que dejar el palacio, tuvo que dejar la riqueza, tuvo que dejar los banquetes, tuvo que dejar toda la fama, el prestigio que eso significaba. Ya algo de esto vimos el viernes pasado. Pero dejó a Egipto es una de las cosas que debiéramos nosotros tener en mente, en nuestro corazón. ¿Es fácil dejar Egipto? No. Para un hombre que no ha nacido de nuevo, es imposible dejar a Egipto. Pero la Biblia, por lo que hemos entendido en las Escrituras, cuando Dios hace una obra en el corazón del ser humano, el hombre está capacitado para dejar a Egipto y salir en pos del Mesías, como lo va a decir más adelante, fuera del campamento llevando su vituperio. Lo dice después, más adelante en el capítulo 13. Pero, ¿por qué está diciendo esto que dejó a Egipto Moisés? Lo que está tratando de decirle a sus destinatarios, y también como aplicación para nosotros, es que el seguir al Mesías iba a implicar un costo que hay que asumir. Y el autor de los Hebreos no guarda eso, abiertamente dice, hay un costo que hay que pagar. Entonces, si tú quieres seguir al Mesías, le está diciendo a los destinatarios, tú que eres admirador de Moisés y tú que en la ley ves que está la vida eterna, debes entender que Moisés y la ley hablaban del Señor Jesús, y eso tiene un costo, porque les dice a los destinatarios, vas a sufrir esto de la persecución, que más adelante vemos que tanto Moisés como el pueblo de Dios que se dejó Egipto la tuvo. Entonces, cuando dice acá, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, el autor a los Hebreos ha dicho, desde el capítulo 1 en adelante, ha dicho que Dios le habló a los padres por los profetas de muchas maneras en el tiempo antiguo, y que ahora estaba hablando en el Hijo, y ya lo había presentado el autor a los Hebreos, lo había presentado como el que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Lo presenta como el que ya ascendió después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces, a él ya no lo podemos ver. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, así como Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿ya?, y no tuvo temor al decreto del rey, así los creyentes de ese entonces, él les está diciendo, así como Moisés, que no apostató del Cristo, no apostató de la palabra de Dios, y que no tuvo temor del decreto del rey, de la ira del rey en este caso, así los destinatarios le está diciendo, con el ejemplo de Moisés, le dice, ustedes no tengan miedo, dando a entender así entre líneas, me parece a mí, que una de las razones de por qué muchos, estos que están dudando de, ¿sigo a Cristo o voy a los sacrificios? Entonces como que están dudando. Una de las cosas que paraliza al hombre, a la mujer de Dios, en estos tiempos y en el tiempo antiguo, podría ser, y me parece a mí, que una de las cosas es el temor a la ira. Y fíjense que eso mismo ha hecho a nosotros, a todos los que estamos acá y a muchos de los creyentes en el mundo entero, el temor a la ira del rey. Entonces como que nos silencia a nosotros y nos hace ser de aquellos que de una u otra manera manifiestan un grado de apostasía, así entre comillas, obviamente sabemos que la iglesia genuina, verdadera, no apostata. Por eso es que el autor de los Hebreos dice, ¿ustedes quieren seguir el ejemplo de Moisés?
Fíjense lo que hizo Moisés. Por la fe no tuvo temor. Entonces entendemos que la fe que es insuflada en el corazón del hombre, en esa nueva creación, una obra de Dios que nos ayuda a no vivir en el temor. Y la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Entonces, vemos también en Juan, en el Apocalipsis, vemos que él dice que los cobardes no heredarán, no entrarán al cielo, no entrarán a la tierra, a los cielos nuevos y la tierra nueva. Una de las cosas, hermanos, hermanas, que a nosotros nos paraliza, lamentablemente, es el miedo. ¿Sabe cómo se echa fuera el miedo? El perfecto amor echa fuera el temor, dice Juan. La fe que obra por el amor, entonces echa fuera todo ese temor. Aquí vemos a Moisés, un ejemplo clásico. Y eso es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos. Miren a Moisés, él se movía por la fe. Y cuando una persona confía en Dios, sabe que ya no tiene que mirar la ira del rey terrenal, porque él tiene que mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de ese rey que pone leyes y que asusta. Él dice, pongan la mirada en el Señor Jesús. Lo va a decir después en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Si un rey terrenal tiene ira, el autor de los Hebreos le está diciendo, hagan como Moisés, pongan la confianza en el que está sobre ese rey, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Entonces me parece a mí que de muchas maneras el autor de los Hebreos está tratando de sacar a aquellos que dudan, a aquellos que les cuesta caminar en Cristo. Le está diciendo, no te esfuerces más, ríndete, es por fe, no es por vista. Haz como Moisés, haz como Moisés. ¿Tienes temores? Eleva la mirada hacia arriba, dice, ya no mires al que te asusta, pon la mirada en el que lo gobierna absolutamente todo. Ya lo había dicho, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y también nos ha dicho que Él es quien lo gobierna absolutamente todo. Entonces, qué rico es saber que el autor de los Hebreos quiere sacar de esa indecisión a aquellos que están en la duda ahí. Y como aplicación para nosotros, si alguno de nosotros está en esa condición, ¿de qué manera puedo no temer? Ya sea la ira del rey, o ya sea lo que tú tengas temor. Dice, ¿cómo lo hizo Moisés? Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y una vez más, por la fe, esa nueva y bendita creación que Dios ha hecho en nosotros, tenemos la capacidad, hermanos, qué rico es saberlo, tenemos la capacidad para confiar en Dios. ¿Confías en Dios? Si realmente confiamos en Dios, entonces imitemos a Moisés, imitemos a estos que aparecen en el Salón de la Fama de la Fe, y entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano, imposible. Es que no es de otra manera. Y qué rico que sea así, y qué rico que Dios nos haya capacitado a nosotros para vivir por fe. Entonces, esta es una de las cosas que el autor a los Hebreos les dice a los destinatarios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pascua significa pasar sobre. ¿Se acuerdan? Hemos tocado el tema de la Pascua, y aquí el autor de los Hebreos lleva a sus destinatarios a que piensen en ese periodo del Éxodo, cuando poco antes de salir de la esclavitud en Egipto, entonces Dios le ordena a Moisés, le ordena que instituya la Pascua. Por eso que dice acá que por la fe Moisés
celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Y fíjate, cuando uno va a leer lo que pasó allá en Éxodo, capítulo 12, 13 y 14, vemos cómo Moisés, siendo dirigido por Dios, él, mira lo que hace, él le ordena al pueblo, por mandato divino, a que ellos tenían que sacrificar un cordero. Tenían que escogerlo en el día 10 y en el día 14 tenían que sacrificarlo. Y tenían que, de acuerdo a las familias, tenían que comérselo. Una vez que ya lo sacrificaran, lo asaran, tenían que comérselo. Y él les había advertido, poco antes, les había advertido, mismo Moisés, por mandato divino, se había presentado delante de Faraón y le había dicho lo que iba a pasar. Y le había dicho que todos los primogénitos, tanto de los hombres como de las bestias, iban a perecer en toda la región de Egipto. Todos los egipcios iban a sufrir la pérdida de su primogénito, tanto de los hombres como de las bestias. Y también eso iba a pasar para aquellos que no tuvieran la sangre en el dintel como en los postes de las puertas. Por eso que Moisés tiene que decirle a la nación de Israel, le tiene que decir, tienen que sacrificar un cordero, tienen que untar en las puertas, tienen que poner, ¿no es cierto?, en el dintel tienen que poner sangre, tienen que poner en los postes, porque si no, cuando el ángel pase, y si no ve sangre, va a entrar y va a tomar al primogénito de la casa. Pero si ve sangre, va a pasar. Es la Pascua de Jehová. Va a pasar sobre, o sea, lo va a saltar. No va a haber muerte en esa casa. La sangre los iba a librar. Entonces, yo digo, qué rico es saber que nuestra Pascua, que es Cristo, lo dice Pablo, ¿no es cierto?, cuando le escribe a los Corintios, ya fue sacrificada por nosotros. Y el autor de los Hebreos también les había dicho que el Señor Jesucristo con una sola ofrenda había hecho perfectos para siempre los santificados. Ya les había dicho que el Señor Jesús había derramado sangre para el perdón de nuestros pecados. Dice también en Hebreos capítulo 2, el autor ya les había dicho que para librarles de, yo digo, el faraón espiritual, el que los tenía en esclavitud, el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, vemos que de muchas maneras el autor de los Hebreos, con los ejemplos del Antiguo Testamento, le está diciendo, todo eso era sombra del que había de venir. Pongan la mirada en el Señor Jesucristo. Por la fe celebró la Pascua. Y entonces, eso tenía que llevarlos a meditar y a pensar en que está hablándoles del Señor Jesucristo. Les está hablando en figura, les está hablando en sombras, pero les está indicando al Señor Jesús. Como lo había hecho durante todos estos capítulos. Y fíjense, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, a la nación de Israel. ¿Sabe que ese día, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, quedó una mortandad tan grande, todas las casas en Egipto, todas las casas, había lamento porque habían perdido a su primogénito. El primogénito de toda la nación de Egipto había muerto ese día. Y vemos en la nación de Israel, ninguno, porque ellos habían puesto la sangre. Entonces, es Pascua. Y de allí Moisés dijo, esto les había instruido, esto va a ser una celebración que ustedes tienen que estar guardando perpetuamente. Tienen que recordarla. De esa manera fueron salvados de la esclavitud en Egipto. Fueron librados de Faraón. Entonces, el autor de los Hebreos está diciendo, ahora miren a Cristo, esa es la idea allí, ahora miren a Cristo. ¿Ustedes quieren imitar a Moisés? Miren lo que hizo Moisés. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por eso que antes había dicho, decía, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, toda la carta a los hebreos está apuntando al que está por encima de todos, al que no podemos ver, pero que nosotros podemos sostenernos ante todo el embate que viene del enemigo y los embates de nuestros enemigos, podemos sostenernos como viendo al invisible. ¿Ves al invisible? ¿Vemos al invisible? Pero ¿cómo lo vamos a ver si es invisible? Es que la fe, es por la fe. La fe tiene esa capacidad de sostenerse como viendo al invisible. Es única y exclusivamente por la fe. No es de otra manera. Dios lo instituyó así y en la práctica los que somos de Cristo sabemos que puede ser así. El versículo 29 para concluir dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjense, por la fe pasaron el mar rojo, dice. Ahora, ¿qué es esto de que por la fe pasaron el mar rojo? Una vez que hubo la mortandad en Egipto, una vez que murió mucha gente en Egipto, en todas las casas había llanto. No solo de los hombres, sino que también de las bestias, recordemos. Entonces, si había una bestia regalona, seguramente había niños que estaban llorando por esa bestia. ¿Y qué pasó? Una vez que seguramente hicieron la sepultura correspondiente y ya el pueblo de Israel se había alejado, había salido y había despojado a los egipcios, porque Dios les había dicho que iban a salir con riquezas, y iban a despojar a Egipto. Entonces vemos que Israel sale rumbo a la tierra prometida, y una vez que en Egipto pasa un poco el dolor, ¿no es cierto? Y después ellos dicen, pero ¿qué estamos haciendo? Hemos dejado que se fueran, y se arrepienten y van en pos de ellos. Y aquí es donde entra, ¿no es cierto?, el versículo 29. Van en pos de los egipcios, del pueblo de Israel. El ejército de Faraón va persiguiendo a Israel, y el versículo 29 dice así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. El Señor dijo: no voy a llevar a Israel pasar inmediatamente a la tierra prometida, porque estaban los cananeos y habían hombres, y dijo: no es cosa que mi pueblo se amedrente, ¿ya? Entonces le cambió el rumbo, y cuando le cambia el rumbo, ¿no es cierto?, están frente ya al mar rojo, y se dan cuenta que vienen los egipcios, y el pueblo, ¿qué empieza a hacer? El pueblo empieza a hablar en contra de Moisés. ¿Acaso no había sepulcros allá? Nos trajiste hasta aquí para morir acá, no habían sepulcros. Entonces, cosas de ese tipo. Y Moisés, y a él es el autor de los Hebreos le está diciendo: imiten a Moisés por la fe. ¿Qué dice Moisés? Dice: estén tranquilos, Dios nos va a dar la salida. Dios va a salvarnos. Entonces Dios le dice a Moisés: levanta tu vara y dile al pueblo que marche. Y la Biblia dice, ¿no es cierto?, que toda esa noche corrió un viento que separó las aguas, y dice que el pueblo pasó en seco. Y dice que había un muro a la derecha y un muro a la izquierda, y seguramente tiene que haber sido una pasada más o menos grande, un túnel grande, y el pueblo pasa en seco. Ese pueblo que poquito antes estaba criticando, y ya otra vez, entonces ahora a la voz de Moisés, ellos pasan. Y pasan. Dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Imagínense. ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Porque parece de película. Cuando uno lee en Éxodo, ¿no es cierto?, lo que pasó allí, se dice que había una muralla acá y otra muralla acá. ¿Y qué es lo que lo detenía? El poder de Dios. Dios usando su todo poder, hace que su pueblo pase en seco. Y dice que
los egipcios, intentando hacer lo mismo, fíjense esto de querer ir y apresarlo, y como que están totalmente cegados, tampoco ellos se dan cuenta de lo que está pasando y dicen, bueno, si ellos lo hicieron, pasamos también nosotros, y empiezan a pasar, y Dios le dice a Moisés, le dice que actúe con la vara. Y una vez que Moisés de nuevo, actuando con la vara de poder, ¿no es cierto?, y las aguas se cierran. Y dice que el mar vino con ímpetu, y ahí quedó el ejército de Faraón. Faraón y los suyos quedaron allí. Y fíjese qué cosa curiosa. Fíjese qué cosa curiosa. Faraón había dicho que todos los niños, entre ellos Moisés, ¿se acuerdan? ¿Dónde tenían que morir? Tenían que ser echados al río. Ahora Faraón y su ejército están todos en el mar, allí. Mire, curioso, ¿eh? Ese es nuestro Dios. Fíjense, es nuestro Dios que abre puertas, abre caminos, deja vía libre cuando tú no tienes escapatoria. El pueblo de Israel estaba por allá, venían, no tenían escapatoria. El mar, ¿qué iba a pasar? Y Dios abre puertas. Donde pareciera que no va a haber puerta abierta. Fíjense, donde pareciera que no va a haber. Y ojo con la reacción. Nuestra reacción. El Señor, si abre puertas, nadie las cierra. Y las que Él cierra, nadie las abre. Ni los magos ni los agoreros de Faraón podían después abrir el mar. No lo podían hacer. Dios lo cerró. Y ahí quedaron todos ahogados. Pasaron por tierra seca. Y fíjense, digo, qué gran ilustración para mi vida y para tu vida. Hartas cosas que yo puedo ver acá, y seguramente el Espíritu también te ministra a ti. ¿Estás en alguna encrucijada de modo que miras para todos lados y no hay salida? ¿Estás tú así? ¿O has estado así y has visto la mano de Dios cómo abre puertas, abre caminos, y pasas como por tierra seca, y los tuyos, el ejército que te persigue queda atrapado y no tienen escapatoria? Es que el Señor cuida de nosotros. Es que nosotros somos como la niña de los ojos. Entonces, así como en ese tiempo Dios defendió a su pueblo, lo sigue defendiendo actualmente hoy. Así como en el tiempo antiguo ha querido exterminar al pueblo de Dios, así como Dios cuidó de su pueblo en el tiempo antiguo, sigue cuidando en este tiempo. ¿Y sabe qué? Es solo por la fe. Es solo por la fe. Dios dijo que todos los que en Jesucristo creen tendrán perdón de pecados por su nombre. Es así de sencillo. ¿Dónde estás? ¿Estás asustado? ¿Estás temeroso? ¿Estás temerosa? ¿Estás con una complicación en tu mente dándole vuelta y no le haya salida? Bueno, confía en Dios. ¿Estás en un estado como nos relata el Salmo 42, 43, donde dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, confía en Dios, porque aún he de alabarle, porque aún he de alabarle. ¿Sabe que hay momentos en que Dios tiene que tratar con su pueblo? Y Dios tiene que llevar al pueblo a que realmente la fe de Él se manifieste. Y yo creo que Dios se toma los medios que Él quiere para que Él sea honrado y glorificado. Uno podría pensar, al ver a Moisés, Moisés, te pasaste, llevaste al pueblo y abriste el mar. Y yo creo que Moisés nos diría, es que no fui yo, es que fue Dios. Y le preguntamos a todos los héroes de la fe, ellos van a decir, es que fue Él, no fui yo. Yo solo fui un instrumento. Yo recibía solo instrucciones. Así que no ponga la mirada en mí, pon la mirada en Él. Por eso que el profeta dice, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Es que hay que mirarlo a Él, ¿no es cierto?
Hay que mirarlo a Él. Porque cuando ponemos la mirada aquí, vemos enemigos por todas partes. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es el que nos da vida. Por eso que el autor a los hebreos les habla de Moisés y les dice, Moisés vivió por la fe en Cristo. No sean apóstatas, le está diciendo a sus destinatarios. No sean de aquellos que sabiendo la verdad, ahora ustedes se vuelven a los sacrificios, se vuelven a las sombras, se vuelven a las figuras y apostatan del Señor. ¿Qué de nosotros? Por la gracia del Señor, sabemos que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Así que, así como Moisés, vemos en la vida de él que a veces falló. Y qué rico es saber que cuando se habla de Moisés, uno no encuentra ninguna falla. Y dice, ¿qué pasó? Dice, yo vi que falló, o sea, incluso el mismo Señor se enojó con él. ¿Sabe qué? Es que ahora no se lo toma en cuenta. No se lo toma en cuenta. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos los pecados de Moisés quedaron como el ejército de Faraón, enterrados en el mar. Lo mismo que mis pecados y lo mismo que los tuyos. Confía en Dios, porque aún hemos de alabarle. Aún hemos de alabarle. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita y tan clara palabra que habla a mi corazón y al corazón de mis hermanos y hermanas. Señor, muchas gracias por esta bendita fe que nos has dado a nosotros, esta fe que vence al mundo, esta fe en el Hijo de Dios, en tu Hijo amado, nuestro Señor, aquel que estuvo dispuesto a sufrir nuestros dolores, llevar nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, nos dice el profeta, y Señor, qué rico saber que ahora lo entendemos, que ahora podemos saber que hemos sido perdonados por Él, por la sangre derramada del nuevo pacto. Te damos muchas gracias, Señor nuestro Dios, porque eres tan bueno, porque te acuerdas que somos polvo. Te damos muchas gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en el transcurso de nuestra vida. Queremos vivir por fe, no por vista. Queremos ser de aquellos que buscan de ti, que quieren agradarte, que se esfuerzan cada día porque te conocen y porque han entendido que tú que comenzaste la obra en nosotros la perfeccionarás, y que nos has enseñado que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y que no hay temor que nos pueda paralizar a nosotros. Y te damos gracias porque el temor tuyo es el que nos ha dado esta sabiduría, porque como está escrito, el principio de la sabiduría es el temor tuyo, Señor, el temor de ti. Y te damos muchas gracias porque en esta nueva creación que has hecho en cada uno, podemos tener temor de ti y podemos acercarnos con confianza porque nos amas, porque nos diste a tu Hijo y porque juntamente con Él nos darás todas las cosas. Señor, bendice tu pueblo, bendice tu heredad y aviva tu obra en medio de los tiempos. Te lo pedimos, Señor, para la gloria de tu Hijo amado, para la gloria de tu grande nombre. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén.